arrancamos. Señores auditores, retomando nuestro segundo segmento, luego de una breve pausa musical, elegimos un tema, perfidia. No recuerdo de qué año. ¿Tú, Carlos, recuerda más o menos de qué año fue? Es un bolero muy tradicional, muy antiguo. Sí, sí, sí. Pero que es un clásico en realidad que se ha mantenido durante el tiempo y que sí, ha tenido múltiples interpretaciones, ¿ah? sí. Sin perder su calidad de bolero. Bien. Este tema es, es una versión de La Portuaria. La Portuaria es un grupo argentino y lo elegí más que nada por la palabra perfidia. Perfidia significa maldad, falta de lealtad extrema, traición. Entonces yo creo que todas esas palabras están muy actualizadas con todo lo que está pasando en el país. En el bloque anterior tú estabas comentando algo, Carlos, y justo se cortó la transmisión. ¿Quieres cerrar un poco la idea? Sí, bueno, la verdad es que volviendo al tema que es la crisis política actual, que creo que es inédita en los últimos años, eh, pienso que nosotros estábamos acostumbrados por el sistema presidencialista a conocer las últimas novedades de gestión y de administración de las decisiones del presidente. Y siempre en las preguntas era, ¿el presidente firmará el proyecto? ¿El presidente apoyará el proyecto? ¿El presidente tomará tal gestión? Bueno, entonces lo que se ha producido con la decisión del Tribunal Constitucional es precisamente dejar al presidente sin ningún piso ni político ni institucional. Entonces, lo que nosotros vamos a ver a futuro va a ser exclusivamente lo que ocurra dentro del Congreso. ¿Cómo se van a alinear las fuerzas? Porque quedó claramente establecido que quien en este minuto gobierna y determina los caminos políticos futuros está dado en el Congreso. Y eso puede ser bueno o puede ser malo, pero en este minuto no es bueno porque se está rompiendo las reglas, se está cambiando sistemas y lo que es peor, se está violando cosas establecidas. ¿Ah? Es como cuando alguien dice, oye, yo lo hago porque se me da la gana. ¿Ah? No importa lo que esté escrito, no importa lo que me digan, yo hago lo que se me da la gana. Y eso, si esa frase lo dice una mala persona, obviamente que eso va a ser perjudicial. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento en Chile. Y ahora vamos a partir, ¿no es cierto?, a partir del día 27 de abril, ¿no es cierto?, del 2021, el primer gobierno parlamentario, después de mucho tiempo. Bueno, tal como dices, Carlos, efectivamente estamos en una situación hoy día donde el Congreso tiene mucho más poder del que estábamos acostumbrados, y por eso va a ser muy importante por partida doble qué es lo que pase en noviembre de este año, que van a ser las próximas elecciones parlamentarias. Ahí, por un lado, los partidos políticos van a tener que hacer la tarea de escoger buenos candidatos, y ahí deberíamos esperar que los candidatos, o sea, los partidos políticos que están alineados con una política en el fondo que defienda la libertad, los derechos de las personas, tomen con mucha más conciencia la responsabilidad de poner buenos candidatos ahí, no poner candidatos simplemente porque son populares, porque tienen algún nivel de conocimiento o porque ya llegan en ciertos sectores. No podemos seguir teniendo ahí diputados que no saben, que no entienden la pega, la responsabilidad que tienen. Y por otro lado, en segunda partida, va a ser muy importante la actitud que tomamos los chilenos, de votar por gente responsable, votar por gente no porque nos suena su nombre, hacer un poquito la investigación, saber la relevancia de lo que estamos haciendo al momento de votar. Estamos eligiendo un órgano que cada vez tiene más poder y que lamentablemente es un poder con un nivel de control bastante bajo por parte de otros órganos del Estado. Yo quisiera decirte, Luis Fernando, que tal vez, eh, eh, no sé, yo tengo mis atenciones porque eh, hay un lapsus importante que queda de aquí a noviembre. Y, y de aquí a noviembre pueden ocurrir muchas cosas. O sea,
siendo extremo a lo mejor en la forma de pensar, el Congreso podría cambiar las atribuciones de la próxima Convención Constituyente, por ejemplo. ¿No? Me parece a mí que, porque no tiene freno constitucional, puede hacer reformas constitucionales. No sabemos lo que puede pasar de aquí a noviembre, y eso es lo que le da mayor gravedad. Porque, porque está claro, en la próxima elección de convencionales constituyentes, la ciudadanía se va a manifestar, y eso va a estar legitimado, va a estar aprobado, y ellos tomarán una decisión de cómo, o sea, qué constitución van a redactar. ¿Ya? Los próximos candidatos parlamentarios que se elegirán, ¿no es cierto?, a finales de año, también van a ser elegidos por la ciudadanía. El problema es el actual Congreso, que aunque hay que reconocer, digamos, que también fueron elegidos por la ciudadanía, pero son los que han violado la ley, los que han violado la Constitución, los que no han cumplido las reglas, las que se han saltado toda la... No, bueno, no quiero seguir agregando calificativos para no pasar más allá, pero la verdad es que es preocupante este Congreso, es preocupante lo que está ocurriendo en este Congreso. Entonces, eso para mí es la parte más grave de la crisis. ¿Ah? Creo que nosotros los chilenos tenemos que hacer presión mediante las organizaciones sociales para que se mantenga el orden en Chile y se mantenga una cierta institucionalidad. Porque está claro que ya se han dado todos los mecanismos para mejorar, cambiar, modificar la institucionalidad mediante una nueva constitución, pero necesitamos, tal como tú mencionaste hace algún rato, reestructurar, hacer una reingeniería al Estado. Y yo creo que eso se conecta muy bien con ese otro tema que íbamos a conversar nosotros. Les dejo subsidiariedad. El para que lo tomen. Subsidiariedad. La participación subsidiaria del Estado en apoyo de las actividades, privadas o no. Sí, mira, la verdad es que este tema también es súper importante para las personas, porque como se va a hacer una nueva constitución, ¿ya? En el último tiempo ha habido gente que dice, oye, hay que terminar con la subsidiariedad porque necesitamos ser más solidarios. Necesitamos cambiar la subsidiariedad por la solidaridad. Y ese es un tema que la gente lo comenta. Entonces, creo yo que es importante que nosotros conversemos para comentarle a las personas qué es la subsidiariedad. ¿Ah? Y la subsidiariedad, ¿qué significa? ¿Ya? Porque la verdad es que hay que llevarlo a algo concreto. Y básicamente yo puedo partir, ¿no es cierto?, la introducción de este tema diciendo que la subsidiariedad, o sea, lo que nosotros hacemos como ciudadanos, ¿ya?, es darle atribuciones a los políticos. ¿Y cómo se le da atribuciones a los políticos? Mediante la Constitución. Y espero que no sea muy burdo el ejemplo que elegí, pero esto es lo mismo que una comunidad, un edificio. Un edificio que vive, entonces dice, bueno, ¿cómo podemos hacer para que el edificio esté limpio, esté ordenado, esté bonito, que haya jardines? Entonces organicémonos. Ya, entonces contratemos un administrador. Y a ese administrador le decimos, esto es lo que usted tiene que hacer. Tiene que tener los pasillos limpios, tener la luz encendida, tener los conserjes, las personas que ayudan, el aseo, todas esas cosas. Y no debe ese administrador pasarse de esas atribuciones, solo la que le da la comunidad. Porque no podría ocurrir que ese administrador de repente le diga a un miembro, ¿no es cierto?, de un departamento o de una casa en condominio, y le diga, oiga, usted anda mal vestido, ¿ah? O usted está llegando muy tarde. Entonces, obviamente, esa persona le dice, pero ese no es un problema suyo, es un problema mío. Porque es mi libertad. Usted tiene otras atribuciones. Y eso es lo que yo quiero explicar de que respecto a la Constitución. ¿Qué es lo que es el Estado? El Estado es el organismo que nosotros nos dimos para que nos dé seguridad y apoyo y ponernos de acuerdo en armonía. Y de ahí nace, ¿no es cierto?, la subsidiariedad, donde implica que el Estado solo participa donde la gente no puede solucionar sus problemas, como por ejemplo el orden público. ¿No es cierto? Nosotros no nos podemos arreglar a puñetes en la calle o con el vecino,
Y para eso tenemos un orden público. ¿Ya? Nosotros también, si queremos emprender en algo, tener una empresa, no puede venir el Estado a decirme usted no lo haga, o si lo haga, o hágalo de la forma A o la forma B. Lo único que me puede decir el Estado es decir, usted aténgase, no afecte a otras personas, no altere la ley, no altere el orden público. Pero el Estado no puede dirigir la vida de las personas. Y eso es un poco lo que significa la subsidiariedad, que creo yo que en términos jurídicos, una explicación mucho más técnica la puede decir Luis Fernando. Sí, Carlos, excelente la explicación y yo creo que es una buena aproximación a cuál es la naturaleza de la subsidiariedad, que es establecer cuál es el rol del Estado en nuestra sociedad. La subsidiariedad es una palabra que ha tenido muy mala prensa, pero en realidad tiene un sentido que yo creo que puede conectar en realidad las aspiraciones o lo que cree la mayoría de los chilenos respecto de cuál debería ser el rol del Estado en nuestras vidas. Hay algunos políticos que han querido decirnos que la subsidiariedad significa que tenemos que tener un Estado muy chico, un Estado casi ausente en nuestra vida. Y la verdad no es así. Efectivamente, un elemento característico de la subsidiariedad es esta idea de que el Estado solo tiene que involucrarse en aquellas cosas que las personas no podamos resolver por nuestra propia iniciativa. Pero también es una forma de comprender cómo debe ser el rol del Estado en aquellas cosas en que sí se involucra. Y el rol del Estado debe ser uno que favorezca, que contribuya a que la gente se pueda organizar para resolver estos problemas de forma más fácil. En el fondo hay muchas ocasiones en que nos enfrentamos a problemas que se vuelve muy difícil que las personas libremente nos organicemos para darle solución, pero si es que tuviéramos un poquito de apoyo del Estado, eso podría lograrse. Y un excelente ejemplo de eso son los colegios particulares subvencionados, por ejemplo, que son organizados de forma privada, son colegios mantenidos de forma privada, son colegios que incluso se dirigen o se orientan por fines, por objetivos, por una misión y visión que son característicos de la comunidad que se está agrupando ahí. ¿Y cuál es la dificultad que enfrentan las personas en los colegios particulares subvencionados? Bueno, que no todos tienen la plata para poder pagar una educación privada. Entonces ahí entra el Estado aportando con el financiamiento para que esas comunidades puedan organizarse y entregar esa solución tan necesaria para la vida de todos nosotros, que es poder darle educación a nuestros hijos. Entonces, también es una forma de entender cuál es el rol del Estado. No es achicar el Estado. Queremos un Estado que esté presente y que contribuya a dar solución a las grandes necesidades de las personas, pero que contribuya de tal forma que no ahogue, que no anule la organización social entre las personas, que la creatividad humana para dar solución a problemas públicos, a problemas sociales, esté siempre presente en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Eso es algo fundamental y que permite en el fondo el desarrollo espiritual, intelectual de todas las personas, que debería ser uno de los fines más importantes de cualquier comunidad política. Por ejemplo, uno puede apreciar en determinadas cosas cómo se lleva a cabo la subsidiariedad. ¿Ya? Y un ejemplo que se me viene a la cabeza, por ejemplo, es lo que ocurre con comunidades como Isla de Pascua o Juan Fernández. Más Juan Fernández, porque Isla de Pascua tiene su atractivo especial. Pero no había interés comercial, ¿no es cierto?, de llevar provisiones y pasajeros a Juan Fernández, porque en realidad no era rentable, eran a lo mejor muy pocos viajes, muy poca gente, tal vez. Entonces el Estado, ¿qué es lo que hace? El Estado no compra un avión, ¿no es cierto? No compra un avión y lo pone a disposición, sino que el Estado dice, contrata a una empresa y le dice, oiga, ¿a usted cuánto le falta para que sea rentable su participación en Juan Fernández? Me falta bien, yo lo voy a subsidiar con eso, lo voy a apoyar con esa plata para que usted haga, y se cumple un apoyo a la comunidad. Por lo tanto, ¿no es cierto?, es importante decirle a la gente de que la subsidiariedad no es no es una oposición a la solidaridad, porque ¿qué más solidario que una subsidiariedad? O sea, es darle, apoyar al que no puede. Eso es la subsidiariedad. Y eso se llama también solidaridad. El Estado tiene otra cosa. El tamaño del Estado tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con la eficiencia, tiene que ver con cumplir, tal como les decía yo con el administrador de edificios, que cumplan las funciones que los ciudadanos queremos que haga. Y para eso tiene que cobrar impuestos, tampoco tiene que hacerse rico.
¿ya? Y tiene que distribuir mediante los impuestos, ¿no es cierto?, la riqueza a los más pobres, a los más vulnerables. ¿Por qué? Porque los más vulnerables tal vez no pueden subsistir solos. Entonces el Estado tiene que apoyarlo. Y eso se llama subsidiariedad. Absolutamente. Y siguiendo ese ejemplo que dabas tú, Carlos, yo creo que para que la gente lo entienda, la diferencia en esto, en ambos modelos, en el fondo el modelo de un Estado grande que controle todo y un modelo de la subsidiariedad, en ambos modelos tú vas a tener vuelos desde Santiago a Juan Fernández. La diferencia es la siguiente, que en el modelo estatal va a ser el Estado el dueño del avión, el piloto va a ser funcionario público, y todo el gasto en el fondo no vas a tener mucha claridad respecto de cuánto nos cuesta ese avión, porque no es transparente. Y en el otro caso tú tienes que el avión va a ser de un privado, de una empresa, quizás el piloto va a estar contratado y esa empresa en el fondo va a exigirle al piloto que cumpla bien sus funciones, y si no la cumple bien en el fondo contratarán a otro piloto, y va a ser siempre transparente el gasto, porque el Estado va a estar fiscalizando constantemente que esa plata se use bien, porque existe una contratación, en el fondo el Estado le está dando plata al privado para que la administre de una determinada forma, y si es que esa plata se administra mal, hay toda una estructura estatal que facilita incluso que se establezcan las responsabilidades en el caso de la mala administración. Yo te diría que el Estado funciona mucho mejor para controlar el gasto cuando es en el fondo, en los casos en que el Estado subcontrata un servicio, en el fondo le pasa la plata a un privado para que la administre, es mucho mejor la fiscalización, el modelo del Estado en esos casos, que la fiscalización que se hace cuando un funcionario público administra mal recursos. Anda a ver ahí Sí. cuántos sumarios administrativos llegan a puerto. Es una cosa muy, muy, muy complicada. No, y la fiscalización es súper importante. Tú, utilizando el mismo ejemplo tuyo también de un colegio subvencionado. ¿Qué hace un padre en un colegio subvencionado cuando ve algo que le parece mal? Va y reclama, ¿ya? ¿Sí? Pero en un colegio público, en una escuela pública, no es tan evidente eso, porque depende de otros factores. ¿Ah? Claro, Entonces, tienes que ir a tocar la puerta al director, a la exactamente. corporación municipal, después al director de la... A entrar en toda la burocracia administrativa, claro. No hay nada mejor que la hasta el ministro fiscalización por de parte de la Educación. propia ciudadanía. La propia ciudadanía cuando fiscaliza es cuando la cosa es más transparente. Y para eso hay que darle acceso a que la ciudadanía pueda fiscalizar. Sí, pero fiscalizar, no aprovecharse de la situación, que muchas veces, muchas necesidades las quieren convertir en un derecho de las personas, y ahí se transgreden ciertas normas y hasta se pierde lo que es la necesidad de trabajar o algo inerte, o algo que es inherente a la persona, que para poder sentirse realizado también necesita trabajar, necesita crecer. Y como se aprovechan de esta palabra y de esta ayuda del Estado, bueno, quieren obviamente tratar de conseguir lo mejor para sus propios bolsillos, sus propios intereses. Bueno, hay cosas que el Estado hace muy bien y hay cosas que el Estado hace muy mal. Lo mismo ocurre en los privados. Sí, por Lo que hay que supuesto. buscar es un equilibrio adecuado, pero básicamente lo que yo creo que es importante es que el país el país que deseamos es un país donde todas las personas puedan acceder a, a sus sueños, a buenos trabajos, a emprender, a trabajar en el Estado, en lo que sea. ¿Ah? Eso es lo que hay que buscar. Y para eso hay que buscar entes que hay que disminuir la influencia de los políticos. Hay que equilibrar la influencia de los políticos con los técnicos. ¿Sí? Esta es una cosa, ¿ah? No puede ser todo político porque eso termina mal. Sí. Hay que escuchar a los expertos, como alguien decía. Bueno, cambiando un poquito de tema, ¿no? Salimos un poco de contexto de la parte política. ¿Qué les parece a ustedes el cambio de horario o la ampliación de la franja horaria para las actividades deportivas? De 5 a 10 de la mañana. ¿Quieres ir tú primero, Carlos? A ver, Mira, son muy sí, deportistas ambos, los tres somos mira, deportistas, a mí, entonces. claro, mira, yo tengo mi idea muy particular. ¿Eh?
yo creo que la franja deportiva debería ser de 24 horas, porque la libertad es algo muy importante. Una persona puede hacerle bien hacer ejercicio a las 7 de la mañana y otro a las 9 de la noche. ¿Ah? Eh, yo durante muchos años que trabajaba salía a hacer deporte después de mi trabajo, ¿ya? Y a veces terminaba trotando a las 9, 10 de la noche, ¿ya? Ahora, ¿por qué no cambia la contagiabilidad, digamos, de la gente que hace ejercicio al aire libre? Yo creo que, eh, yo creo que estas cosas uno va viendo cómo va ocurriendo, porque nadie conocía cómo era una pandemia, nunca nos habíamos enfrentado a eso. Pero al final lo que yo he sacado por conclusión, que lo más peligroso de la pandemia es el encierro. O sea, cuando tú estás en ambientes cerrados es donde se produce la mayor transmisión del virus, no en espacios abiertos. Ahora, obviamente, no puede haber un espacio abierto donde haya 1 millón de personas, obviamente. Eso, ¿no es cierto?, es de toda lógica. Pero sí permitir que la gente pueda circular, hacer al aire libre. Evitar, yo creo que hay que restringir las reuniones, hay que especificar un poco los aforos en determinadas cosas, ¿ya? Porque es la misma discusión que se hacía respecto a las cosas esenciales. La verdad es que es muy difícil determinar qué es lo que es esencial, porque a veces uno puede tener una cosa esencial para alimentarse, pero también uno puede tener una cosa esencial para su psiquis. ¿Ah? Entonces hay cosas que son difíciles de establecer, ¿ya? Y bueno, y partamos con el principio. Es malo que haya un organismo que me diga qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Bueno, les cuento que ha surgido la idea de un plan piloto durante el fin de semana del 1 y el 2 de mayo para analizar el comportamiento de las personas y luego aplicarlo a la mayor cantidad de días posibles. Este plan piloto es una propuesta que se presentó en Viña del Mar y se han logrado conseguir más de 2,500, 2,5 millones de firmas para que los vecinos de la comuna de Concón puedan realizar deporte, perdón, de Concón, no de Viña del Mar, puedan realizar deporte en la costa. Entonces, ¿cuál es la idea? Cerrar un par de kilómetros del borde costero para que se puedan desarrollar actividades al aire libre, deportivas al aire libre. Mira, es una idea interesante. Yo ahí estoy de acuerdo con Carlos, de que efectivamente, y es algo que está muy demostrado, no se producen contagios al aire libre, son bastante bajos. Entonces, debería haber mayor libertad para que la gente haga deporte. Ahora bien, lo que yo he podido ver los últimos 2 fines de semana con mi señora y mis hijos, hemos aprovechado aquí la franja deportiva y hemos salido los fines de semana. Muy rico, lo recomiendo a todas las personas que no lo hayan hecho aún. Y en el fondo, yo creo que igual es positivo que se establezca una hora, un rango de hora, porque al final incentiva también que las personas efectivamente salgan. Cuando tú, y una cuestión psicológica más o menos extraña, en el fondo, cuando tú le dices, oye, tú puedes salir en cualquier momento, que era lo normal a lo que estábamos acostumbrados, la cantidad de chilenos que hacía deporte era muy baja. Sí. Pero ahora en cambio tú ves, oye, tienes un rango como de 3 horas en la mañana para hacerlo, y sale una cantidad de gente gigantesca, lo que te demuestra, por un lado, la necesidad en el fondo que existía de algo de estas características, y por el otro lado, que quizás ciertos hábitos están cambiando, lo que es positivo. Por la fuerza en el fondo del encierro, hay un mayor interés, una mayor necesidad de las personas de buscar el esparcimiento, y es algo que el Estado debería promoverlo, porque efectivamente, como decía Carlos, y efectivamente la ciencia lo confirma, no se producen contagios al aire libre, es algo que está más o menos claro, y debería incentivarse entonces que la mayor cantidad de gente posible salga, y ojalá que estos rangos horarios vayan ampliándose. Bueno, se nos terminó el tiempo. Realmente ha sido un programa bastante entretenido. Yo me voy despidiendo sin olvidarme de mencionar que hoy es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 28 de abril. Así que feliz día a todos los trabajadores de la salud principalmente. Gracias por toda esta actividad y por estar en esta pandemia y estar permanentemente. Y un saludo muy particular a la gente que trabaja en el IST, porque bueno,
mi esposo trabaja en el IST. Así que bueno, eso nada más. Me despido, hasta el miércoles próximo. Que estén muy bien, saludos a todo el público y que tengan una bonita semana. Bueno, yo me despido también sin antes dar una nota positiva, ¿ya? En Santiago, en los próximos tiempos, diría yo que seguramente el próximo año, se van a instalar 3 data centers, ¿ah? Que significa un avance inmenso para Chile en las comunicaciones y en la transmisión de datos. ¿Ya? Solamente 3 países tienen este tipo de instituciones, como son México, Brasil y en este caso Chile. Eso va a ser muy importante para nuestras comunicaciones, nuestro progreso y el manejo de datos, ya que prontamente vamos a complementar el 5G y eso va a ser fundamental para el progreso del país y muy importante, creo yo, para la educación en Chile. Bien, Así gracias. que, muchas gracias. Nos vemos. Próximo miércoles. Próximo Chao, miércoles. Chau, Fernando. chau. Chao, Chau. Nil.